Amigos de Abriendo Horizontes, en este día nos encontramos con el Padre Luis Alberto Castillo Hernández. Él es secretario nacional de la propagación de la fe y asesor nacional de la Liga Misional Juvenil. Padre, en este día quisiéramos pedirle que nos comparta qué opina sobre el llamado a la santidad. Pues el llamado a la santidad corresponde a nuestra misma vocación cristiana, es el deseo que Dios tiene para cada uno de sus hijos, de que todos seamos santos, de que todos seamos como Él, como nos dice Primera de Pedro 1:15, ¿no? Sean santos como su Padre Celestial el Santo. Pero también es ese deseo que existe en el corazón de Dios de que nosotros busquemos con mucho anhelo, con mucho esfuerzo, volvernos a encontrar con Él. Pues debemos de demostrar a través de nuestras obras, ¿no?, en quién creemos, en quién está puesta nuestra fe, recordando un poquito al apóstol Santiago. Creo que en síntesis podríamos decir que esa es la santidad a la que Dios nos llama, ¿no? Desarrollarnos en la vida cotidiana con las situaciones particulares que vivimos, en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle, en todos los espacios, corresponder a ese inmenso amor que Dios nos da y que nos lo da gratuitamente, y que nosotros no tenemos de otra más que transmitirlo, ¿no? Ese es el trabajo de santidad que se nos pide. Ya próximos a celebrar la canonización de nuevos santos, ¿nos pudiera decir algo al respecto? Pues hay por lo menos dos casos muy particulares que a mí me llaman mucho la atención. Han imprimido incluso una experiencia fuerte en mi persona. El caso de Pablo VI, que quizás sea el que más se potenció en mi etapa de formación, ¿no? De adelantarse a una época a través de sus escritos, e incluso correr el riesgo de ser señalado de que es una iglesia retrógrada, que es una iglesia que quizás no se debería de meter incluso en algunos ámbitos que no le corresponden. El caso particular, por ejemplo, de la cultura de la vida, particularmente hablando del Humane Vitae, el anuncio del Evangelio y todos estos paradigmas que fueron haciendo un hito dentro de la iglesia y que nos impregnan todavía ahorita, nos interpelan, nos invitan a seguir escudriñando en esos textos para poder actualizarnos, incluso viendo el tiempo, ¿no? Que estamos ya 50 años después de algunos de estos escritos o de este contexto histórico y la actualidad que tienen, ¿no? Entonces, la santidad en Pablo VI yo la defino como un hombre que supo leer la historia y se anticipó proféticamente para poder hacer algo al respecto. En el otro caso, que es quizá a lo mejor un poquito más, digamos, incomprendido, porque se ha tomado su figura para campañas o para cosas que no son netamente eclesiales, o se ha intentado diluir la imagen y la impronta de este personaje, es de Monseñor Romero, ¿no? He tenido la oportunidad de estar allá hace algunos días en El Salvador y veo cómo la misma población salvadoreña va modificando también su forma de pensar acerca de este acontecimiento. La primera frase que me topé yo de él estando ahí en El Salvador fue una que está en una capilla de la UCA, que dice: con este pueblo no es difícil ser buen pastor. Y ya investigando un poquito, es un extracto de una homilía, de un discurso que él tiene, y explica un poquito más en qué consiste esto, ¿no? No se es difícil ser buen pastor porque estás consciente de las necesidades de tu pueblo, estás consciente de todos los retos pastorales que tienes como obispo, y en torno a ello respondes de una manera lo más eficaz posible, incluso con el riesgo de dar la propia vida. Yo creo que la santidad es eso, ¿no? Arriesgarnos hasta más no poder, porque da miedo. O sea, da miedo salir de la comodidad, da miedo salir de los propios intereses. El Señor quiere que analicemos la realidad. A veces no hay que hacer cosas demasiado extraordinarias. Simplemente ver de una manera extraordinaria lo ordinario de la vida, ¿no? Ahí es donde se desarrolla la santidad. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. OMPE México.